Mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Quiero darles un mensaje corto en esta oportunidad. Es un mensaje de ánimo, es un mensaje que hizo nuestro Señor Jesús, es un milagro que hizo nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Vamos a leer desde los versos 22 al verso 43. Y le voy a pedir que abra su Biblia. No solamente me escuche, sino que abra su Biblia. Amén. Y todos sabemos que estamos en tiempos difíciles. De una u otra manera, todos tenemos un conocido o una persona cercana que ha sido sacudida por este virus, por esta enfermedad que está en la calle, que está circulando. Pero aunque el virus está allí y aunque a veces puede traer angustia, puede traer desesperación para el que lo está padeciendo, como también para las personas que le rodean, para aquellas personas que amamos a estas personas que en este tiempo han sido golpeadas, han padecido de esto. También quiero decirles que hay un Dios que sabe todas las cosas. Y vamos a ver que este Dios está presente, está actuando y está vivo en esta historia que vamos a leer. Y hace tiempo, en la época de Jesús, había una niña que enfermó muy fuerte. Se enfermó tanto que sus papás pensaron que ella iba a partir. Y dice así entonces la historia de esta joven. Empezamos leyendo entonces desde el verso 21. Vamos a leer Marcos capítulo 5, verso 21. Ahí empezamos. Dice: pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Y entonces Jairo era uno de los jefes de la sinagoga de la época del Señor Jesús. Y Jairo escuchó hablar de Jesús. Qué importante es haber escuchado hablar de Jesús. Qué importante ha sido para mí y qué importante supongo que ha sido para usted el que alguna vez alguien se le haya acercado y le haya dicho: oye, Dios es cierto, es veraz. Dios hizo esto conmigo, Dios cambió mi situación y hoy en día soy otro. Qué importante es que en alguna oportunidad alguien nos haya hablado de Él, que alguien nos haya testificado de Él. ¿Por qué es importante? Porque gracias a ese testimonio, gracias a que quizás alguien en algún momento nos leyó un versículo de la Biblia, nosotros tuvimos fe, la fe chiquita, aunque sea una fe del tamaño del granito de mostaza, y esa fe transformó nuestras vidas. Pero la obra de Jesús no solamente se queda en el momento en el que creímos. El Señor quiere trabajar en nuestras vidas desde el momento en que creímos hasta el momento en que Él nos llame a su presencia. Y vamos a ver qué pasó. Dice entonces que Jairo se acercó a Jesús, pero no fue fácil para Jairo acercarse a Jesús. Vemos que en el verso 21 dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una multitud. Jairo había escuchado hablar de Jesús, pero él tuvo que hacer algunas maromas. Había gente, habían adultos, habían niños, habían jóvenes, y él tuvo que ver cómo hacía para llegar hasta Jesús. Para llegar hasta Jesús muchas veces, mis hermanos, hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Sí, hemos escuchado hablar de Jesús, pero a Jesús hay que buscarlo. A Jesús hay que dedicarle un tiempo. A Jesús hay que
Hay que quitar todo aquello que es distracción, apagar la televisión, dejar la conversación, apartar los quehaceres y dedicarnos un tiempo a buscarlo a Él. Es necesario el tiempo para buscar a Jesús. Y Jairo tenía una necesidad, como la tiene usted, como la tengo yo. Y Jairo buscó a Jesús. Dice aquí que cuando le vio, en el verso 22, que cuando le vio se postró a sus pies. Vino en una actitud humilde, vino en una actitud de necesidad, vino en una actitud de reverencia, se postró a sus pies. Así nosotros tenemos que postrarnos a los pies de Jesús, porque Él es el autor, el consumador de la fe. Él hace todas las cosas. Él tiene potestad sobre la vida, tiene potestad sobre la muerte. A Él tenemos que llevarle nuestras cargas, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra enfermedad, nuestro temor. A Él tenemos que ponérselo, tenemos que apartar tiempo. Necesitamos apartar las distracciones y buscarle a Él. Jairo lo hizo. Y en el verso 22 entonces dice que le vio y se postró a sus pies. Y Jairo, y le rogaba mucho, dice en el verso 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Puso su confianza en Él. ¿Y saben qué? Jesús lo escuchó. Jesús escucha cuando nosotros le buscamos. Jesús escucha cuando nosotros disponemos un tiempo, cuando nosotros allí en oración, cuando ahí en humillación nos queremos acercar a su presencia, cuando hacemos el esfuerzo y quitamos todos los pensamientos, quitamos de nosotros lo que vayamos a cocinar, quitamos de nuestra mente lo que tenemos que hacer, quitamos de nuestra mente la preocupación y nos concentramos a Él, en buscarle a Él. Jesús escuchó a Jairo. Mire lo que dice el verso 24. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero Jesús fue con él. Así cuando nosotros buscamos de Cristo, Él está allí. Él tiene sus oídos prestos a nuestras oraciones. Tiene sus oídos prestos a nuestra súplica. Él está allí anhelante, esperando que nosotros reconozcamos que le necesitamos. Él está presto para escuchar nuestra oración, nuestra petición. Él no es que tapa sus ojos, Él no es que tapa sus oídos. Él nos escucha. Y iba con Jairo. Y dice aquí la palabra en el verso 24 que le seguía una gran multitud y le apretaban. El 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, se le acercó con una necesidad. Podemos pensar, oye, ¿qué cosa pasaría por la mente de Jairo? ¿Por qué tenía que haber tanta gente? Si no fuera por esta cantidad de personas, niños, jóvenes, adultos, ya Jesús estaría llegando conmigo a la casa, ya estaría quizás orando por mi hija, ya mi hija estaría sanando. Oye, ¿qué estará sucediendo ahorita con mi hija? Y podemos imaginar todos los pensamientos de Jairo ante lo que para él era un obstáculo para que Jesús llegara hasta donde estaba su hija. Pero Dios tiene todo bajo control. Jesús atendió a esta mujer que en el verso 25 dice que tenía flujo de sangre. Jesús la atendió, Jesús la sanó, y allí estaba Jairo pensando, oye, ¿y ahora qué estará pasando con mi hija? Si no fuera por toda esta cantidad de personas, ya Jesús habría llegado. Y dice el verso 35 de este capítulo 5 de Marcos: y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Esta noticia ha debido caerle a Jairo
como un tremendo baño de agua fría. Él había hecho lo que pensaba que tenía que hacer. Fue y buscó al maestro, pero tanta multitud, tantos obstáculos habían hecho que la esperanza que él había puesto en Jesús, en este hombre del cual había escuchado tanto, había escuchado que había hecho milagros, oye, a su hija no se la iba a poder ayudar. Podemos imaginar la frustración, la tristeza que sintió en ese momento. Yo me imagino y puedo imaginármelo como si el piso se le abriera. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no hay para dónde. Sin embargo, veamos lo que le dijo Jesús en el verso 36. Después de que estos principales le habían dicho a Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? En el verso 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, a Jairo, no temas, cree solamente. Mire, yo me imagino que a Jairo, cuando Jairo escuchó estas palabras de Jesús, aquel de quien había escuchado muchos milagros, muchas cosas que Jesús había hecho, yo me imagino que es como que le entró un suspiro y una esperanza en su corazón empezó a latir nuevamente. Fíjense, mis hermanos, solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Podemos escuchar muchas cosas, podemos escuchar en la televisión, miren, sí, ya la vacuna se está haciendo, miren, sí, va a pasar esto, pero ¿sabe qué? Solamente las palabras de Cristo son las que nos pueden dar esperanza. A Él tenemos que pedirle y Él en el tiempo va a responder. Estas palabras hermosas que Jesús le dijo a Jairo cuando ya se supone que todo estaba perdido, hizo que en su corazón latiera nuevamente una esperanza. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y dice el verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesús quería que lo acompañara gente que tuviera fe, gente que lo apoyara en oración, que estuviesen unánimes con Él, orando por la petición que le había hecho Jairo. Dice el verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Miren, muchos no entenderán, no nos entenderán, muchos quizás se burlarán cuando nosotros leemos la palabra, muchos se reirán a espaldas nuestras. Ay, mira, aquí está Karina, está evangélica. Allí, en vez de ponerse, no sé, a lavar los platos, en vez de ponerse a hacer algo, mira, lo que está es leyendo la palabra y orando. Muchos no entenderán, muchos no te entenderán a ti, muchos quizás no me entienden a mí, pero hay un Dios vivo y Él es nuestra esperanza, en Él confiamos. Y miren, toda lengua, dice, confesará, en algún momento toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará. Aquellos que quizás hoy en día se burlan, que no entienden, en algún momento verán, todo ojo le verá. Y allí vendrá nuestro Dios con gloria, con honra, y ellos se arrepentirán en el tiempo. Y entonces se burlaban de él. Y echando fuera a todos, dice, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomó al padre y a la madre de la niña. Ustedes se imaginan lo que estaría pensando el papá de la niña.
El papá de la niña estaba aferrado a la esperanza que le había dado Jesús y que está en el verso 36. Estaría allí repitiéndose mentalmente las palabras de Jesús. No temas, cree solamente. Quizás él no entendía qué era lo que iba a hacer Jesús ni cómo lo iba a hacer, pero allí estaba esa esperanza en él. No temas, cree solamente. Y vean lo que dice Jesús, vean lo que pasa aquí en el verso 41. Dice, y tomando la mano de la niña, Jesús le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. El Dios que fue capaz de levantar a esta niña de la muerte es el mismo Dios que hoy tiene el poder sobre ti, sobre mí, sobre nuestros seres queridos, porque Jesús está vivo. Él está allí a la distancia de una oración y está esperando que nos pongamos de acuerdo, está esperando que entreguemos a Él nuestras cargas, nuestras ansiedades, está esperando que dediquemos un tiempo del día para buscarlo a Él, no para ver la televisión, no para ver las noticias, no solamente ver el Netflix, no solamente conversar por el teléfono con el WhatsApp. Él está esperando que nosotros dediquemos un rato, un tiempo para ofrecérselo a Él, para ponernos allí en contacto con el que nos hizo, con el que nos dio el aliento de vida, con el que tiene el control de nuestra vida. Él, mis hermanos, ¿qué queremos? Muchas veces, mis hermanos, cuando vamos a Jesús y ponemos nuestra petición en Él, queremos que Él haga las cosas ya. Casi que queremos un Cristo de café instantáneo, de sopa Maruchan, de café Nescafé. Queremos un Cristo así. Pero Cristo, fíjense que cuando Jairo fue a buscar a Jesús, Jesús lo escuchó, Jesús iba con él, pero Jesús tardó un tiempo en cumplir, en realizar la petición que le había hecho Jairo. Y en ese tiempo Jairo tuvo que armarse de paciencia, de espera. Dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia. El Señor quiere desarrollar ese carácter en nuestras vidas y por eso muchas veces pasamos por las pruebas, porque dice que la fe para el Señor es una cosa que es más preciosa que el oro y dice que tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada, pero nosotros esperamos y confiamos, nosotros hacemos nuestra parte, nosotros vamos a Él, nosotros le presentamos nuestra necesidad, nosotros apartamos el tiempo, reconocemos nuestra dependencia de Él y Jesús hace su parte, en su soberana voluntad Él hace su parte. Sea que las respuestas a veces no sean necesariamente las que nosotros queremos. Él hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros tenemos que acercarnos con nuestra petición y pedirle su voluntad en ellas, porque Él es el que tiene la última palabra. Y quiero cerrar esta pequeña reflexión con lo que le dijo Jesús a Jairo aquí en el capítulo 5 de Marcos, en el verso 36. Le dice Jesús a Jairo, no temas, cree solamente. Y eso es lo que Jesús quiere decirle a usted, me quiere decir a mí. No temamos, solamente creamos en Él. Amén. Amén. Todas nuestras ansiedades, todos nuestros temores los ponemos delante de la presencia del Señor. Amado Señor, te damos las gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por la esperanza y por el aliento que podemos encontrar en ella. Gracias, Señor, porque así como en esta historia tú escuchaste a Jairo cuando te presentó en humillación, en reverencia, te presentó su necesidad.
tú le escuchaste y tú ibas, Señor, a ayudarle, a darle el socorro, a darle el auxilio. Así, Señor, nosotros sabemos, Señor, qué haces tú cuando vamos a ti, cuando reconocemos nuestra falta, cuando reconocemos que necesitamos de tu obra, de tu favor en nuestra vida, de tu actuar. Tú escuchas, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de misericordia, tú eres el Dios que está presto para escuchar las oraciones de tus hijos. Oh, porque así como tú nos permitiste la vida, así, mi Dios, para aquellos que hemos creído, los que hemos puesto nuestra fe en ti, tú nos has prometido que estarás con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, gracias, porque en medio del temor, en medio de la enfermedad, podemos tener la seguridad de que tú estás con nosotros y que nada nos va a apartar de tu amor. Te damos gracias, Señor. Presentamos en esta noche, Señor, presentamos la necesidad de tu pueblo, Padre. Presentamos primeramente al pastor César, Señor, Padre, para que seas tú, mi Dios, haciendo tu obra, Señor, haciendo, mi Dios, tu obra sanadora y restauradora en su vida. Oh, Señor, permítele, Señor, respirar, limpia todas sus vías respiratorias, Dios, dale aliento de vida. De igual manera, Padre, presentamos delante de ti, Señor, a cada hermana, a cada hermano, Señor, que también está presentando, Señor, afección, Señor, respiratoria. Oh, Señor, que seas tú obrando, mi Dios. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo. Mira, Señor, a tus hijas, mira a tus hijos, Señor. Padre, aquellos que han depositado su fe, mi Dios, en ti, Señor, y que confían en que tú eres un Dios fiel, Señor. Padre, no serán defraudados, Señor. Creemos en tu voluntad soberana, Señor, y nosotros hacemos nuestra parte, Señor. Vamos a ti, Señor, y allí los ponemos delante de tu altar, Dios, para que seas tú, Padre, trayéndoles, mi Dios, el refrigerio, Señor, a sus corazones, para que seas tú trayendo esperanza. Oh, Señor, tú eres el Dios grande, tú eres el Dios vivo, Señor. Confiamos en tus promesas, Señor, y confiamos en tu amor, Señor. Oh, Señor, quita todo temor, Padre, quita la angustia, quita el miedo, Señor. Oh, Señor, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres nuestro socorro, Padre. Tú eres nuestra pronta respuesta, Señor, cuando estamos en tribulaciones, Señor. Tú estás allí, Señor. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Padre, ponemos, mi Dios, este tiempo, Señor. Presentamos, Señor, mi Dios, todo lo que hay, Señor, allí en nuestro corazón, Señor. Queremos ponerlo delante de ti, nuestras ansiedades, Señor, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Te damos las gracias, amado Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches.